el único acceso a tranquilidad, seguridad, alimento y vida eterna. Entrará y saldrá y hallará pastos. Es que el Señor a nosotros nos va a dejar morir de hambre. El Señor tiene cuidado de nosotros. Él sabe lo que necesitamos. Él es nuestra provisión. Él es nuestra tranquilidad. Él es nuestra seguridad. Él está en la puerta. Él es la puerta. Él es la puerta. Increíble. El Señor es todo eso para nosotros. Y a veces nosotros como que la puerta está cerrada y yo estoy por fuera y, mejor. Y nos vamos y nos gusta vivir es por fuera del redil. El Señor quiere que estemos dentro del redil, porque dentro del redil tenemos tranquilidad, seguridad, alimento y vida eterna. Acceso al seno de Abraham. Vámonos a Lucas, capítulo 16, versículo 22. Un contexto el contexto de una historia pues más conocida que otra, más conocida. Lucas 16, desde el 19 hasta el 31 es la historia del rico y Lázaro. Recordemos, había un rico en abundancia, hacía fiesta todos los días y gran banquete. Y a la afuera de su casa había un mendigo que anhelaba saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico. En un momento determinado, el mendigo murió y el rico también. Pero el mendigo fue llevado al seno de Abraham, mientras que el rico fue llevado al infierno, donde tenía tormento y estaba en ese tormento, y desde ese tormento miró y vio muy lejos, pero reconoció a Abraham, a su padre Abraham, y ahí abrazado estaba Lázaro, y dice, ay, este Lázaro que hacía allá, velo. Y le dijo a Abraham, Abraham, por favor, decirle a Lázaro que me traiga unas goticas de agua y que con que me moje la lengua, pero es que este tormento, pues sí, ya estoy que no puedo más. Y Abraham le dice, no, es que entre tú y yo hay una cima, un abismo, un vacío, que nadie de allá viene acá, ni de aquí de allá. Nada que hacer. Entonces el hombre le dice, no, venga, hagamos una cosa pues. Yo tengo hermanos, tengo familia, ¿por qué no manda a Lázaro para que vaya y les avise que es que esto por acá es muy tremendo, que esto no era charlando, esto es realmente tormentoso? Que vaya, que yo sé que mi familia, por incrédula que sea, al ver que se levanta un muerto, con eso creen. Vaya. ¿Y sabe qué le dice a Abraham? Game over. Eso le dijo Abraham. Siga intentando, como dicen las tapas de gaseosa, siga intentando. Eso le dijo a Abraham. Ahora le dijo, hombre, ¿cómo le digo yo esto? No. No. Allá tienen a Moisés y allá tienen a los profetas. Que crean en ellos. Ellos, el que es duro, así se levanten los muertos, no van a creer. O sea que siga intentando, hermanito. Buena eternidad ustedes allá. Entonces, ese es un contexto pues de una historia muy conocida de la Biblia, el rico y el Lázaro. En ese contexto, entonces vamos a mirar. Lo primero que vimos de Jesús, acceso al cielo, es que es el acceso al redil, ¿cierto? Que es lo que acabamos de ver en Juan 19. Ahora, acceso al seno de Abraham. Vamos a mirar Lucas 16:22. Lucas 16:22. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Vamos a mirar Génesis 49:10. Génesis 49:10. Dice, no, está hablando Jacob, ¿sí? Está hablando Jacob. No sé, en una oración profética de los hijos de Jacob. Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Abraham había creído en Dios, y él había salido de su tierra y su parentela, y había creído en que el Señor le iba a dar una promesa que en ese momento era tierra y digamos felicidad en un lugar, una tierra ancha y espaciosa, y se fue sin saber para dónde iba. Y pasaron los años y llegaron.
Y el Señor le dijo, y es que te haré una padre de multitudes. Y él dijo, multitudes, y ni siquiera tengo un hijo, pero te haré padre de multitudes. Y dijo, ah, bueno. Y le creyó. Y cuando estaba cumpliendo 100 años, el Señor le cumplió la promesa teniendo la esposa 90. Eso es pues eso es creer cosas imposibles. Abraham creyó en lo imposible. Tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob y Jacob lanza esta profecía hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. Este mendigo Lázaro, ¿por qué fue al seno de Abraham? Porque en este relato del Señor Jesús menciona a Abraham. Él no dice, y estaba en el seno del Padre o estaba en el seno, ¿cierto? No, hablas de Abraham. ¿Por qué de Abraham? Porque desde Abraham venía la promesa de Cristo. Eso significa que a este Lázaro, al estar asociado con Abraham, en que iba al seno de Abraham, significa que creyó en la promesa de Abraham y la promesa de Abraham era Cristo. ¡Wow! O sea, es una cosa, ¡wow! Queda uno, este mendigo estaba ahí tirado en el piso, pero tenía la mirada puesta en la promesa de Abraham. Por eso cuando muere, llega el Señor y lo lleva al seno de Abraham para que vea que era cierto. Acceso al seno de Abraham. Lázaro, al no tener nada, esperó la promesa de su padre. Lázaro no tenía nada. ¿Qué más podía esperar Lázaro? Lázaro estaba allí cubierto de llagas, sin nada, tirado, y lo único que tenía de amigos eran unos perros. Una cosa tenaz. Yo no conozco una persona así. Y sin embargo, tenía la mirada puesta en la promesa de su padre, Abraham. Y allá fue. O sea que nuestro Señor Jesucristo es el acceso a las promesas de Dios. El Señor Jesucristo es el acceso a las promesas de Dios. Acá, dicho de esta forma, acceso al seno de Abraham es que tenemos acceso a las promesas de Dios. Jesús, único acceso al cielo, sí, acceso al redil, acceso a las promesas de Dios. Vámonos para el siguiente, acceso al escape del infierno. Lucas 16, 25. Dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Cristo es el acceso al escape del infierno. Porque una cosa es acceso al cielo, pero ir al cielo es ¿qué? Escapar del infierno. Y no podemos sacar de nuestro discurso espiritual el infierno. El que más habló del infierno se llama Jesucristo. Nadie más habló del infierno. El Señor Jesucristo fue el que llegó y, mejor dicho, sermón que hablaba, alguna referencia tenía que hablar del infierno. Allí será el lloro y el crujir de dientes, las tinieblas de afuera. Todas esas cosas son alusiones del infierno. ¿Quién las dijo? El Señor Jesús. ¿Por qué el Señor Jesús? Porque el Señor sabe de su existencia y sabe lo tormentoso que es. O sea, escapar del infierno necesita una puerta. Es como si usted se le está quemando un cuarto. Y si no hay puerta, llore. Dígame por dónde va a salir si no hay puerta. La puerta de escape del infierno se llama Jesucristo. La puerta del escape del infierno se llama Jesucristo. Y el infierno existe, así el Papa diga que no, así todas las religiones del mundo nieguen de eso. Prefieren pensar en que van a mutar en cucaracha o que van a mutar en perros o que van a mutar en ranas. Prefieren pensar eso, que existe el infierno, y el infierno existe porque Cristo Jesús lo dijo y yo creo en la palabra del Señor. No hay más que pensar. Y el escape, la puerta de escape se llama Cristo. O sea que Jesús es el único acceso al cielo. Y en ese acceso al cielo es acceso al redil, acceso a las promesas de Dios,
acceso al escape del infierno y acceso a una vida eterna segura. Lucas 16:26 dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Vea, yo no sé cuántos de ustedes han pensado que está bien, nosotros morimos o el Señor Jesús viene y nos arrebate y que vamos a ir al cielo. De pronto, hasta ahí, bien. Ustedes no han pensado, y después de unos siglos de estar en el cielo, ¿qué tal que nos manden para el infierno por alguna embarrada que hagamos en el cielo? ¿No han pensado en eso? Ah, eso es un tema. Y es un tema que en este versículo yo tengo acceso, mire lo que voy a resaltar acá, acceso a una vida eterna segura, o sea, tengo seguridad aún en la vida eterna. O sea, estando en la vida eterna, que ya es estar seguro, en esa vida eterna, estar seguro. ¿Por qué? Porque ya en este versículo el Señor me está diciendo, si tú ya eres salvo, después de estar en la eternidad, si ya estás en la eternidad, no te voy a pasar allá porque no se puede. O sea, tenemos una vida eterna segura en esa eternidad. Más de uno dirá, no, yo como soy de valija, soy capaz de que llego al cielo, la embarro. Y ustedes no han escuchado todos esos chistes que llegó a donde San Pedro y entonces que San Pedro entonces lo mandó para el infierno. Eso es eso, o sea, usted llegó al cielo y ya lo mandaron otra vez para abajo. Eso no va a pasar, porque en este versículo dice que tenemos una vida eterna segura y el Señor dice que aún más allá de la muerte, Él sigue siendo nuestro sostén. Eso es maravilloso, ese es el Señor Jesucristo. Único acceso al cielo. Y eso significa acceso al redil, acceso a las promesas de Dios, acceso al escape del infierno y acceso a una vida eterna segura. Esa es la puerta. El Señor Jesús como puerta. Puerta de acceso al redil, puerta de acceso al seno de Abraham, que son las promesas de Dios. Puerta de acceso al escape del infierno y puerta de acceso a una vida eterna. Yo soy la puerta. El que por mí entrar será salvo. Muy bien. Y el siguiente aspecto de la vida eterna, ya hemos hablado. Vida eterna, condición, puerta, y ahora vamos a hablar de camino. Camino, la dirección de Dios es contraria a la de los escribas y fariseos. Camino. ¿Cuántos han tomado un bus equivocado? A mí sí que me ha pasado eso. Sobre todo cuando uno está nuevo en una ciudad. Y uno llega y le dice, vea, no, eso es muy fácil. Usted coge la del de Kennedy y se baja. Y después ahí coge el del otro, porque hay personas que conocen muy bien la ciudad. Y entonces eso llega y eso hablan pues como si uno conociera. Es que no, usted llega, se baja, camina 2 cuadras y ahí pasa el 42 y después se baja y ya ahí sí coge el colectivo. Y no, ya después de que yo tenga que coger más de 2 buses, yo ya me perdí. Hijo, ¿cuántos han tomado el bus equivocado? Y como es de maluco cuando uno va en el bus y usted no sabe si es o es el equivocado. Y eso uno ahí, ¿será que este sí es? Y uno llega y le pregunta a uno que está más perdido que uno. Venga, hermano, usted sabe, no, yo es la primera vez y yo también estoy perdido. No, no, pero es que aquí no hay es con quién. Y usted va uno y va uno que hablar con el conductor y eso está tan lleno que uno no es capaz de ir hasta allá. Y entonces uno llega y le pregunta al señor que está allá, le dice, señor, ¿usted sabe dónde queda? Es que, pero yo creo que este no es. Ay, comienza uno. Pero usted está seguro que no es o no es. No sé, pero yo creo que este no es. Estamos en las mismas. O sea, quedé en las mismas. Yo también creo que no es, pero no estoy seguro. Esas son cosas que pasan. Esas son para mí, ¿cómo le digo yo? Las penas del camino. No saber si ese es el camino correcto. Saber, estar seguro que ese es el camino correcto. Nada como cuando uno ya conoce. Que usted sabe que ya si usted conociendo, coge el bus que no es, ahí sí pues, empaque y vámonos, pues. Sí. Pero si uno no conoce, ahí sí. Lo que pasa es que nosotros vivimos en una vida que no conocemos. Dígame de ustedes, ¿cuántos hay ahí? No sé cuántos son ustedes ahí. De todos ustedes que están ahí, ¿cuántos saben qué va a pasar dentro de 3 días? Ninguno sabemos, que nosotros no conocemos, esta vida no la conocemos. Todos los días vivimos al segundo que va pasando.
Yo hay veces que uno está lo más de tranquilo y de un momento a otro uno está en un problema y no hay en qué momento me metí en este problema. Yo como estaba de tranquilo. ¿A qué horas? No, no está tranquilo, recibe una llamada. Señor, lo que pasa es que usted lo está necesitando en la fiscalía. ¿La fiscalía? Sí, lo que pasa. ¿Qué? Y va uno y es que hay otro que se llama igualitico a uno y que vale. Al único que encontraron es al que no es, que soy yo. Eso es un problema. Hay un Edilson de Jesús Delgado que vive por allá en, ¿cómo se llama? Pensilvania, una cosa de esas en Caldas. Edilson de Jesús Delgado. Ese man es una valija y más de una vez me han llamado a mí, como yo si usted lea Edilson Delgado, yo aparezco en Google, ahí yo no aparezco yo. Entonces, de una, ¿a quién van a llamar? Pues al que apareció, yo. Yo no, hermano, pero es que yo no soy de Pensilvania, pues yo soy de Río, la verdad es que somos del mismo departamento, yo soy de Río Sucio, Caldas. Yo no, pero es que yo soy de Río Sucio. Ah, eso es Caldas, eso es yo no soy, yo no soy. Eso es un problema. Ahora, si usted va a salir del país y le sale un homónimo bien valija, no lo dejan salir. No, eso es un problema. Entonces, uno no sabe, o sea, esta vida para nosotros es nueva. Para mí, en este momento, es la primera vez que tengo 42 años. Y cuando tenga 43 años, va a ser la primera vez que tengo 43 años. Unos dirán, uy, ese man como está de viejo, sí, sí, hombre ya de muchos días. Pero entonces el tema es, y cuando tenga 60 años, va a ser la primera vez que tenga 60 años. O sea, yo sé qué va a pasar, no tengo ni idea. Entonces, el camino, yo saber exactamente si el camino, ese es. ¿Cuántos han tomado un bus equivocado o van en un bus y no saben si ese es? Ah, eso sí es. Uno sufre y sufre y sufre. Hasta que de pronto uno ve un aviso que dice, y como que es para donde uno va y uno dice, ay, como que este sí es. Uf, uno como que descansa. Pero después sigue la segunda preocupación, ¿y dónde me bajo? Este sí es, pero no sé dónde me bajo, dónde me tengo que bajar. Bueno, pero así es la vida. La vida uno no sabe dónde sube, uno no sabe dónde baja, uno no sabe si ese bus es. Yo, por ejemplo, estudié ingeniería electrónica. Yo sabía que ese era el bus. Yo no sé, yo arranqué a estudiar ingeniería electrónica. Algunas veces me gustaba, otras veces yo decía, ay, no, yo creo que esto no es lo mío. Pero yo ya iba como en octavo semestre, yo ya que me iba a salir. Es un tema complicado. Sí. Yo siempre quise ser músico y salí de ingeniero electrónico y cuando me di cuenta de estar en una maestría, yo, pero si yo quiero ser músico, ¿yo por qué estoy en una maestría? Y recibí un diploma y yo no, pero si yo lo que quiero hacer es otra cosa. Y cuando me di cuenta era que estaba es que haciendo un doctorado, yo, ay, pero si yo quiero ser músico, ¿yo por qué estoy haciendo un doctorado? Y cuando me estaban entregando el título, yo digo, ay, pero venga, pero ¿en qué momento yo me perdí que yo lo que quería era ser músico, ahora soy doctor en ingeniería? Más perdido que embolatado. Pero esa es la vida. Ahora, reglas o mandamientos de Dios, Marcos 7, 5 al 8. Vamos a mirar. La dirección de Dios es contraria a la de los escribas y los fariseos. Y estamos hablando de esas personas que uno cree que saben mucho, pero el camino de Dios es contrario a eso. Ojo con eso, que es un tema bien interesante. Marcos 7, 5 al 8. Vamos allá. Dice, le preguntamos pues, le preguntaron pues los fariseos y los escribas al Señor Jesús, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo el Señor Jesús les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina el mandamiento de hombres. Versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes. Bueno, yo aquí quiero hacer una aclaración. Lo que hacían los fariseos era correcto. ¿Era malo? No. Más que correcto que lavarse las manos antes de comer. Pues eso es correcto. Más que correcto que lavar los trastes antes de volverlos a usar. Pues eso es lo correcto. Es más, eso lo hacemos nosotros.
O si alguno de ustedes no se lava las manos antes de comer, yo le tengo que decir que, pues, que hágalo ahorita, mucho más ahora con el coronavirus, hay que lavarse no sé cuántos minutos, hay que lavarse las manos. Claro. O sea, ¿que lo que hacían los fariseos era malo? No. ¿Era incorrecto? No. ¿Cuál era el problema? Era la intención del corazón, uno aún haciendo las cosas correctas. Si el camino de mi corazón no es el correcto, el camino de Dios, así lo que estoy haciendo está bien, pues está mal. Eso es un tema un poquito complejo, espero que no nos enredemos, pero yo lo que les quiero decir es reglas o mandamientos de Dios. Cuando usted ve la palabra de Dios, usted en la palabra de Dios ve reglas o ve mandamientos de Dios. ¿Qué pasó con los fariseos? Que los fariseos vivían de reglas. Si vas a comer, lávate las manos. Y ya lo que hacían era, dice acá, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Es un mandamiento correcto, pero ya lo habían implicado para la salvación. Si usted no se lava las manos, entonces usted no es salvo. Ah, eso ya es una mentira. Si yo le digo, si usted no se lava las manos, usted es un cochino y usted le van a dar dolores de estómago y le va a dar diarrea, pues eso es verdad. Sí. Pero si usted dice, si usted tergiversa la palabra y una regla la vuelve mandamiento de Dios, eso es otra cosa. Y eso era lo que estaban haciendo los fariseos. Una cosa que era verdad, que había que ser aseados y había que lavar los trastes y todo ese cuento, eso era verdad. Ellos lo habían metido dentro del mandamiento de Dios como si la salvación dependiera de eso, y eso sí es mentira. Entonces es la actitud del corazón, el camino del corazón, ¿para dónde va? ¿Sí? Entonces yo hago aquí unas comparaciones. Vamos a mirar, yo estoy compartiendo pantalla, entonces esta es la primera comparación. ¿Reglas o mandamientos de Dios? Usted en la palabra de Dios, ¿qué encuentra? ¿Reglas o mandamientos de Dios? Son dos cosas diferentes. Mire lo que escribí aquí. Las reglas son de la cabeza y los mandamientos del corazón. Cuando la palabra de Dios se me convierte en un manual de reglas, no me ha bajado de la cabeza la palabra de Dios. Pero cuando yo en la palabra de Dios encuentro mandamientos de Dios, ya esa palabra bajó a mi corazón. Y en los mandamientos de Dios se me convierten a mí en un principio de vida. Pero del corazón, yo hago las cosas, yo obedezco a Dios, no porque son reglas, sino porque es que yo ya llevé la palabra de Dios a mi corazón y he adoptado una vida como hijo de Dios. He adoptado una vida como hijo de Dios. Y yo le hago una pregunta en esta hora. ¿Usted ya adoptó una vida como hijo de Dios? Esa es una buena pregunta. ¿Usted ya adoptó una vida como hijo de Dios? Segundo, tradición o convicción. La tradición es costumbre y la convicción es obediencia y pasión. Eso pasaba con los fariseos, 9 al 13. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no lo dejáis hacer más por su padre y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. O sea, la tradición, que es una costumbre, estaba presente en los fariseos. Pero los verdaderos hijos de Dios, nosotros hacemos las cosas es por convicción. Por convicción. ¿Qué decía esta porción? Que a los papás, pues hay un mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Y estos decían, yo con lo que le iba a ayudar a mi papá, eso era ofrenda para Dios, entonces yo le entregué a Dios, entonces a mis papás no les di nada. Fin. Y entonces para ellos eso era correcto, imagínense eso. Sabiendo que el Señor lo que quiere es que nosotros velemos por nuestros padres siempre. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Tenemos que ser agradecidos con ellos y debemos velar por ellos. Listo.
Bueno, esto me está diciendo que ya no tenemos sino 8 minutos. Voy a acabar muy rápido. Religión o salvación es lo tercero, del 20 al 23. Dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, pero de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Esto es religión o salvación. Dice acá, la religión no limpia el interior del corazón, solo Cristo limpia para salvación. Entonces, cuando nosotros tenemos el camino de Dios en mi corazón, yo tengo que saber que la palabra de Dios no son reglas, sino mandamientos de Dios. Que cuando yo vivo una vida espiritual, una vida como creyente, no es de tradición, sino de convicción. ¿Qué es convicción? Obediencia y pasión. Cuando yo obedezco al Señor, le obedezco con pasión, no le obedezco, ay, yo que no puedo fornicar, qué tristeza. No, yo le obedezco al Señor, pero con pasión. Yo ando en una pureza y yo ando en como el Señor, yo le puedo agradar porque eso le da brillo a mi vida y eso me da a mí felicidad y yo lo proclamo y lo hablo y hablo del Señor con pasión porque Él es la pasión de mi vida. Y lo último es justo o justificado. Justo o justificado. Ahí tenemos otra lectura que esta sí es un poquito larga, Lucas 18, 9 al 14, que habla de 9 al 14, que habla del fariseo y el publicano, otra historia súper conocida, donde el fariseo decía, ah, Señor, yo que, mejor dicho, yo sí oro, yo sí ayuno, yo sí todo. Y el publicano decía, no, por allá de lejos y como que no podía mirar al Señor. No, yo sí, ay de mí que yo no puedo nada que decir ahí. Señor, aquí estoy. Eso decía el publicano. Dice acá, más el publicano estando lejos no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio de mí, pecador. Y entonces ahí es donde, aquí está otra comparación. ¿Yo me creo justo o yo soy justificado? Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro camino, el camino verdadero, el camino del mandamiento de Dios, el camino de la convicción, el camino de la salvación y el camino de la justificación, que es dirección contraria a lo de los escribas y los fariseos. Que el Señor realmente a nosotros nos mueva, nos conmueva y nos lleve por ese camino, un camino de mandamiento, un camino de convicción, un camino de salvación y un camino de justificación. Ese es el camino correcto. Por eso cuando vivimos en esta vida que es nueva, todos los días es nueva, vivimos tranquilos y vivimos en paz, porque estamos en el camino del Señor.